idea básica, la idea básica de hoy es primeramente presentar los conceptos básicos que son que es la altimetría, y después vamos a hacer una actividad práctica usando los indicadores altimétricos para las publicaciones de la UNA. Bueno, prácticamente en la actualidad tenemos dos conjuntos, dos principales técnicas para evaluar la producción científica. La que llamaré de tradicional, que es la bibliometría basada en indicadores de citas, y la emergente, que es precisamente la altimetría. La altimetría vamos a ver hoy que es un campo de conocimiento, es también una técnica que al mismo tiempo modifica la bibliometría, pero también complementa la evaluación de la producción científica. O sea, entonces es una perspectiva complementaria. En mi visión, no es sustituta, no sé si es la palabra, no se sustituye, pero sí complementa. Bueno, entonces vamos a una... ¿Sí? ¿Una pregunta? Creo que no. Ok. Bueno, vamos a una definición introductoria para después nos aprofundarmos en la definición de la altimetría. Altimetría consiste en el estudio y uso de métricas alternativas de impacto académico basadas en registro de actividades realizadas en ambiente online. O sea, acá tenemos una palabrinha muy importante, online. O sea, la altimetría está toda basada en el dinamismo de la era digital. Vimos ahora que la definición tiene también la palabra acá, alternativa, como métrica alternativa. Si eso es verdad, si es una métrica alternativa, pregunto a usted, ¿por qué medir de forma diferente de lo que ya hacemos hoy? O sea, ¿por qué necesitamos de otras métricas, de métricas complementares, ya que tenemos hoy indicadores muy tradicionales, indicadores mundialmente utilizados, basados en citas, como por ejemplo, factor de impacto, número de citas y otros indicadores? Entonces, pregunto, discutimos un poco sobre eso en nuestra última clase. ¿Por qué necesitamos de medidas diferentes, de medidas alternativas? Sí, por favor, Liana. Hola, buen día para todos y para todas. Una de las cosas que desde la edición de revistas vemos es la importancia de encontrar formas complementarias de entender cuánto alcance tiene un documento, el conocimiento que genera o que lleva dentro ese documento. Y desde esa perspectiva, la bibliometría tradicional se queda corta. Hay muchos estudios de caso donde se demuestra, por ejemplo, que un artículo puede ser muy limitado en citas, en la formalidad de la bibliometría, pero su recorrido en redes, el impacto que puede tener en política pública, en patentes, en libros de texto, en la propia instancia de donde fue creado, en las comunidades, es mucho más amplia, y una de las formas entonces en las que se encuentran indicios de esa actividad es por medio de las métricas alternativas. Por eso es que son tan relevantes, a pesar de que creo que todavía nos sobra o nos falta mucha discusión para legitimarlas, porque creo que todavía el tema de si es muy activo en Twitter o en Facebook a cierto sector de la academia de la ciencia todavía le suena irrelevante, cuando detrás de que sea Facebook o de que sea Twitter u otra red social, lo que está detrás es toda la interacción que generó y a toda la gente a la que llegó. Entonces, por ahí más o menos es por lo que creo que es importante incorporar
esas mediciones que son diferentes a las tradicionales. Perfecto, perfecto, Liana. Entonces, que haces la altimetría es básicamente, como he dicho, Liana, es aumentar el escopo, aumentar el alcance de la visibilidad de un producto de investigación, porque todos, en verdad, todos los indicadores tienen una limitación. Entonces, los indicadores tradicionales solo nos revelan, no sé si existe esta palabra, solo nos muestran una parte de la realidad, una dimensión. Entonces, la altimetría consigue relacionar las publicaciones con otros tipos de impacto. O sea, como he dicho, Liana, tiene la capacidad de hacer un link entre las publicaciones y las nuevas tecnologías, por ejemplo, patentes, entre las publicaciones y políticas públicas, o sea, aumenta todo el escopo de la influencia, del alcance de una publicación, de un producto de investigación. Para allá de eso, también tenemos las críticas tradicionales a esas métricas, a esos indicadores basados en las citas. De forma general, sabemos que las citas tenemos como manipular indicadores de cita, inflar esos indicadores sin que necesariamente resulten en la calidad del artículo. Entonces tenemos como usar citas recíprocas, autocitas, o cuando un periódico solicita que incluimos una referencia específica. Son manipulaciones que muchos investigadores se utilizan para inflar sus indicadores de citas, pero no resultan en el aumento de la calidad de lo artículo. Tenemos también algunos vieses, no sé si en español esa palabra es correcta. Sesgos. Sesgos. Sí, porque, por ejemplo, tenemos algunos tipos de artículos que naturalmente reciben más citas. Por ejemplo, artículos de revisión naturalmente tienden a recibir más citas que otros tipos de artículos. Claramente, también artículos con idioma inglés tienen mayor alcance. Entonces, son retos de los indicadores tradicionales que tienen recibido muchas críticas. Pero para mí, acá lo más importante, lo que estimuló la creación de las métricas alternativas, quizá es la repercusión no inmediata. Sabemos que las citas quedan mucho tiempo, años, para que podemos analisar de forma significativa. Estaba solo olhando o comentário de Willy. Ella dijo que el universo de las interacciones académicas transcende las citas, exactamente. O sea, tenemos que observar para allá de las citas. Bueno, entonces, básicamente los indicadores tradicionales limitan el alcance de los resultados, o sea, limitan nuestra evaluación del impacto de la investigación. Los indicadores tradicionales ignoran, por así decir, algunas situaciones de uso no académico. O sea, cuando estamos discutiendo, haciendo una discusión en la web social, en el Facebook, acerca de un artículo, para las métricas tradicionales, esa discusión simplemente no existe. Entonces, los indicadores tradicionales ignoran algunas situaciones de uso no tradicionalmente académico. Entonces, basado en esas críticas, Jason Prim acuñó ese término altimétricas en 2010 en su Twitter, y después
ellos hizo el documento más famoso de Altimetrics, que es lo manifiesto. Ese documento está en nuestra clase como una referencia obligatoria para lectura, para la tarefa incluso. Entonces, es un documento muy importante donde Jason Prim hace todas las críticas y entonces propone un nuevo conjunto de métricas basados en la actividad online. Entonces, Jason propone que los tradicionales filtros de la ciencia están en crisis. O sea, que son esos tradicionales filtros? La revisión por pares, recuento de citas y factor de impactos. O sea, básicamente todos los indicadores tradicionales basados en citas. Entonces, ellos propone que nuevos indicadores sean incorporados en la avaliación de la ciencia, indicadores basados en views, en usos de los resultados de la investigación. Un punto muy importante es que esos indicadores no revelan nuevas prácticas de entre los investigadores, porque habitualmente todos los investigadores ya curtían likes para publicación de colegas, também compartían trabajos, pero antigamente no teníamos como medir esas interacciones. Ahora, en la era digital, tenemos indicadores para visualizar de qué forma los investigadores interagem entre sus productos de investigación. Entonces, son prácticas ya habituales, pero ahora hacemos online, compartimos trabajos online, curtimos trabajos online. Ahora podemos entonces medir, calificar essas interações. Bueno, y un punto importante que ya he dicho es que es la velocidad. La altimetría, las métricas alternativas, tiene como principal reto la velocidad, el alcance casi que inmediato del impacto de una investigación. Assim, utilizando indicadores como views, curtidas, compartidas, podemos ver onde e quem está interessado em nossa investigação, quem é comentado acerca de nosso trabalho e muitas outras coisas. Então, isso é o manifesto, principal documento de Altimetrics. Acá, entonces, que Jason hace todas las críticas a los filtros tradicionales de la ciencia. Y acá yo he traído un pequeño excerto. Por favor, ¿alguna persona podría leer para mí? Por favor. Si gusta, leo yo. Sí, por favor, David. Ok, perfecto. Dice, vamos a ver. Nadie puede leer todo. Confiamos en los filtros para dar sentido a la literatura académica, pero los filtros tradicionales y estrechos están siendo inundados. Las medidas de recuento de citas son útiles, pero no son suficientes. ¿Lo leo todo? Sí. Sí, por favor. Las métricas como el índice H son incluso más lentas que la revisión por pares. La primera cita de un trabajo puede llevar años. Las medidas de citación son limitadas. El trabajo influyente puede quedar sin citar. La conversación en el pasillo sobre un hallazgo reciente se ha trasladado a blogs y redes sociales. Ahora podemos escuchar. El conjunto de datos de genómica local se ha trasladado a un repositorio en línea. Ahora podemos rastrearlo. Este diverso grupo de actividades forma un rastro compuesto de impacto mucho más rico que cualquier otro disponible antes. Llamamos a los elementos de esta traza Altimetrics. Muchas gracias, David. Con gusto. Entonces, acá que Jason propone las métricas alternativas. Entonces, percebam que
La crítica es sobre la dificultad de las métricas tradicionales de identificar el alcance inmediato de la investigación. Entonces, otro punto importante no es que Jason dijo que no necesitamos más de las métricas tradicionales. No, ellas son útiles, pero no son suficientes. Eso es un punto muy importante. Entonces, las métricas alternativas, ¿por qué son alternativas? Altimétricas significa métricas alternativas. Ese término se caracteriza por varios factores. Primero, es alternativa por conta de la fuente de dados, o sea, utilizamos herramientas web. Es también alternativo en función de los objetos de estudios. Ahora no estamos analizando solo papers, solo livros, pero também literatura gris, publicações de blogs, vídeos, entrevistas, apresentações, de modo que esta apresentação, por exemplo, esse PPT, é considerado também um produto, um resultado da investigação e pode, assim, receber indicadores. Então, a altimetria se justifica também como alternativa sobre o ponto de vista dos objetos de estudo, mas também sobre o público, porque agora, já que estamos em um ambiente online, acreditamos que o público é muito maior de lo que só os acadêmicos, ¿entiendes? Acá consideramos também o que chamamos de público leigos, ou seja, pessoas que não estão na academia. E, é claro, é também alternativo por conta da velocidade. O cálculo dos indicadores são quase que imediatos, de modo que podemos identificar a popularidade e a influência de um artículo quase que ao tempo real. Bueno, entonces, esos son los principales indicadores de altimétricas, o sea, views, downloads, toda vez que, por ejemplo, ustedes salvan, hacen download de una publicación en su software de referencia bibliográfica, por ejemplo, Mendeley, eso es un indicador. Porque entendes que se ustedes hizo download, significa que usted tuvo interesse en esta publicación. Por eso que es un indicador. Toda vez que we share una publicación, es un indicador. Toda vez que guardamos, no sé la palabra, Guardamos, sí. guardamos una publicación, es un indicador. Toda vez que hacemos un comentario, es un indicador. Y también las citas tradicionales están, sí, incorporadas en las herramientas de altimétricas. Las herramientas no he olvidado de las citas. En verdad, incorporaron las citas con muchos otros tipos de indicadores. Entonces, esos son indicadores considerados alternativos justamente porque son basados en actividades online, views, downloads, saves, comments, etc. Bueno, entonces cuando hablamos de altimétricas, no es común hablarmos en términos de citas, pero sí de menciones en las redes sociales o influencia de un paper, popularidad de un paper, atención, repercusión, son términos comuns para caracterizar la influencia de un trabajo en la web social. Entonces,
basicamente son las palabras más utilizadas cuando hablamos de altimétricas. O sea, cuánto un trabajo es popular en la web social, cuánto tiene recibido de atención de público que no es académico, cuál es la repercusión de un paper. Son términos mucho comunes. Bueno, acá, como un ejemplo, tenemos un paper con solo 7 citas, pero claramente vamos a aprender hoy qué significa eso. Es un paper que tiene un attention score, que es lo principal indicador de la altimetría, mucho alto. O sea, es un paper que sobre la perspectiva de los indicadores tradicionales no tiene mucho impacto, pero por la perspectiva de las métricas alternativas es un paper muy influente, muy popular. ¿Qué dice eso? ¿Qué eso significa en términos, por ejemplo, de la calidad del paper, del contenido del paper? En verdad, no podemos hacer ningún juicio de valor acerca del contenido, no sé esa palabra, del paper, pero sí que es un paper que tiene llamado la atención. Solo sabemos eso. Para hacer otras inferencias, necesitamos de un abordaje más cualitativa. ¿Sí? Porque no debemos nos olvidar que la altimetría, así como la bibliometría, son técnicas cuantitativas. O sea, no puedo decir, por ejemplo, que ese artículo es un artículo bueno, es un artículo teóricamente significativo, no lo sé. Es solo un artículo que actualmente es popular. ¿Ok? ¿Está claro eso? Bueno, como Liana es comentado, claramente tenemos varios desafíos. Primero, el punto más importante es que la altimetría es un campo de estudio muy reciente. El término fue acuñado en 2010. O sea, aún estamos construyendo todo o conceito do que é altimetria, do que são as métricas alternativas. ¿Qué más tenemos de desafíos? ¿Qué más podemos pensar? Willy tiene una pregunta acá. Negative attention score in terms of what people say about the paper information or let's see. In terms of what people say about the paper information or Willy, would you like to maybe explain better your question? No sé si comprendí toda su pregunta. Así, how to vary between positive from negative attention. En verdad, para saber eso, necesitamos hacer un análisis cualitativo. En otras palabras, así, por ejemplo, tenemos papers
con altos indicadores altimétricos, revelando que son papers bastante populares. Pero no sabemos, de hecho, si son populares porque su metodología es frágil y por eso muchas personas están haciendo comentarios, discutiendo. No sabemos si esos papers son populares porque hicieron innovaciones radicales o si son populares porque han quebrado algum paradigma de la ciencia. Para saber eso, tenemos que utilizar de abordaje más qualitativas, abordaje de análisis de contenido, abordaje de análisis de textos, o mismos hacer entrevistas con esos autores, o sea, utilizando solo los indicadores de altimétricos, no podemos hacer juicios de valor sobre si son papers positivos o negativos en términos de avanços del conocimiento. Me parece um desafio como utilizar esses dados para generar um impacto em alguma área política, acadêmica, etc. Bueno, sí, desde o ponto de vista prático, como le puede servir a uma pessoa investigadora saber se seu trabalho está sendo mencionado em rede? Bueno, primeiro, se eu conozco os indicadores de altimetria, y, por ejemplo, identifican que mi artículo es popular. Primero paso, ya sé que mi artículo tiene recibido comentarios, curtidas, pero no sé en qué sentido las personas tienen interagido, hablado sobre mi artículo. Entonces, lo segundo paso es justamente hacer investigaciones más cualitativas. ¿Quién son esas personas que he comentado sobre mi trabajo? ¿De dónde son? ¿Son de la misma línea de investigación? ¿Qué tipo de comentario? O sea, análisis más profundadas. Sí, como content análisis. Liana, por favor, tiene una pregunta. Tal vez lo que quería era aportar un poco a esos retos sobre los que usted preguntaba. Desde el sombrero, poniéndome el sombrero de editora, una de las cosas que vemos es que la altimetría es una gran herramienta, pero los retos están primero en vencer un poco lo que comentaba, este tema de que las redes sociales son para cosas solo recreativas o solo, no para el ámbito científico académico. Esa es una de las primeras cosas que hay que vencer, uno de los primeros retos que uno debe atender. La otra es hacer ver a las personas autoras que es también parte de su actividad el divulgar su información por estos medios. Si sabemos cómo funcionan, pero no los usamos, pues nos quedamos en lo mismo. Y lo otro también es ver todo lo que hay detrás, un poco en los términos en los que los estamos viendo hoy, cómo se mide, qué tipo de interacciones se buscan, precisamente porque desde esa perspectiva creo que entendemos mejor o nos apropiamos más de esa parte del proceso de comunicar la ciencia. Y lo último sería, dentro de esa cadena de retos, entender que también hay técnicas para comunicar, no es simplemente poner, o digamos, podría ser mucho mejor que simplemente poner lo que yo estoy pensando en el momento en el que voy a escribir algo sobre el artículo que escribí o sobre un artículo que vi que me parece interesante. Si yo a eso le sumo técnicas de comunicación y me aseguro de que haya un link o me aseguro de que haya una mención de una entidad que también está en esas redes sociales y así otro montón de relaciones, pues de verdad que me estoy asegurando que la interacción se dé digamos, en términos muchísimo más amplios que simplemente poner una idea como lo haría cuando estoy trabajando en una red social desde lo recreativo, desde lo informal. Y nada más, entonces, aprovechando eso, quería hacer el comercial para contarles que todas las revistas del portal de revistas de la UNA tienen medición Altmetrics. Entonces, si alguien entra a una revista y a un artículo en particular y ha tenido actividad, pues van a poder ver todo esto que estamos comentando hoy.
Perfecto, perfecto, Liana. Muchas gracias. Sí, sobre que Liana ha comentado, tiene una diferencia entre dos términos esenciales para la comunicación de la ciencia. Un es la difusión y otro la comunicación. O sea, Altimetrics ayuda a nosotros a entender, a comprender la difusión, lo alcance de la producción científica. Pero la comunicación es otro tipo de actividad. O sea, de qué manera nosotros investigadores podremos comunicar mejor nuestros resultados, nuestros productos de investigación para la sociedad. Eso es otro punto que podemos hablar en otro momento, pero la característica principal de altimetría es nos ayudar a visualizar la influencia, el alcance, la difusión de la ciencia en la sociedad. Eso es muy importante cuando estamos hablando de instituciones como las universidades públicas, que tienen como misión, como razón de ser, justamente lo gano social, lo bienestar. Entonces, la altimetría nos ayuda a comprender si nuestros resultados tienen alcanzado un público más amplio. Entonces, eso es quizás la principal contribución de la altimetría. Pero de qué manera esos resultados tienen alcanzado la sociedad necesita de análisis más calitativas. O sea, la altimetría, así como cualquier indicador, es una proxy, o sea, una aproximación del impacto para hacermos otros tipos de evaluaciones, necesitamos de análisis más profundadas. O sea, sobre los desafíos que estaba hablando a poco, primero tenemos los desafíos más evidentes que es la propia dificuldad de algunos investigadores de se inserir en ese contexto digital. O sea, nem todos los investigadores hacen uso de las redes sociales, de blogs, de sites de noticias, como un canal para difundir sus investigaciones. Otro punto es que aún estamos caminando en el proceso de institucionalización de estas nuevas prácticas, pero cada vez más, así como Liana ha comentado, los periódicos tienen incorporado las métricas alternativas. En Brasil, por ejemplo, la principal plataforma de currículo, la plataforma nacional de currículo Lattes, tiene considerado diferentes tipos de productos de investigación. O sea, hoy podremos incluir en Currículo Lattes vídeos, blogs, entrevistas y otros tipos de interacción. Otro punto que es un desafío es que las herramientas actuales se utilizan de lo que llamamos de identificadores únicos. Es casi como una llave, una key, para que esas herramientas identifiquen los indicadores de determinados resultados de investigación. O sea, para identificar os indicadores de um paper, Altimetric.com ou outra ferramenta necessita desta aqui, desta chave, para identificar esses indicadores. Ou seja, se não temos um DOI, por exemplo, isso não é possível. Se não temos um ORCID para os investigadores, não é possível fazer esta conexão.
Entonces, las herramientas se utilizan de identificadores únicos y sabemos que nem todas las publicaciones tienen essas chaves, essas keys. Otro punto es la efemeridad de los datos. Hoy estamos hablando de Instagram, Facebook, Mendeley, pero no sabemos hasta cuánto tiempo essas herramientas vão se transformar em outras herramientas. Instagram pode sumir e surgir nova rede social tão relevante quanto. E como vamos convertir esses indicadores? Ou seja, quanto vale uma curtida, quanto vale uma compartida, como vamos fazer comparações ao longo do tempo dessas ferramentas que vão cambiando com o tempo. E outro ponto é que, como vamos ver agora em nossa atividade prática, é que as ferramentas que temos hoje para nos ajudar com a análise altimétricas são essencialmente estrangeiras. E claramente têm seus próprios interesses, têm viés a favor da língua inglesa, como se sabe. Então, são ferramentas que, de certo modo, não consideram todas as especificidades de nossos países. Falando de Brasil, não se considera, por exemplo, as especificidades de país em desenvolvimento. Então, isso é desafio, claramente, é desafio muito evidente. Por favor, temos acá uma dúvida. Não, por favor, não estou mais vendo. Alguém quer falar algo? Por ahora no hay personas con la mano levantada. Ok. Bueno, entonces, en mi perspectiva, solo como una conclusión para introducirnos nuestra actividad de práctica, en mi perspectiva, eso es un texto de mi autoría. Yo comprendo Altimetrics como una métrica complementaria a las tradicionales, basadas en indicadores de citas. Lo que digo aquí es que las métricas alternativas son una proxy del impacto científico que ayudan a representar parte de la dinámica de producción y difusión del conocimiento. Por eso, la grande audiencia debe partir de la asociación entre bibliometría, altimetría y otras abordajes que conjuntamente pueden generar nuevos insights sobre las investigaciones, sus tendencias y sobre la relación entre ciencia y sociedad. Así que la palabra de orden acá debe ser agregación y no sustitución. Sí, no sé hablar su nombre, Maggie, no sé cómo se dice su nombre, perdón. Pero si quiere, you can type if you want. No tienen problema. Si quieres, puede hacer su comentario. Sí, sí. Sobre el comportamiento de uso de las redes. ¿De qué manera? Sí, claro. En un mundo que estamos cada vez más enfrentando las fake news, ¿sí? Entonces, tenemos ese desafío. Sí, sí.
Claro, claro. Sí, las redes sociales. Sí, claramente, la dinámica comportamental del uso de las redes sociales tiene que ser levada en cuenta, porque claramente tenemos comportamientos que son más característicos de personas jóvenes y otros tipos de comportamiento. Tenemos las personas que se utilizan de las redes sociales para difundir fake news. O sea, los indicadores, las métricas alternativas, hasta cierto punto ayudan a identificar la popularidad de un paper, de un comentario, pero no tiene la capacidad por sí solo de identificar si es un comportamiento malo o no. Necesitamos hacer otros tipos de análisis, pero claro, tenemos que levar en cuenta las diferentes dinámicas de interacción de las redes sociales. Y bueno, la altimetría considera esos diferentes tipos de comportamientos al hacer los cálculos de los indicadores. Entonces, por ejemplo, un periódico puede hacer automáticamente toda vez que un artículo es publicado, el periódico puede hacer publicaciones automáticas en su página de Facebook, por ejemplo, hablando, nuevo artículo de nuestro periódico. Eso para Altimetrics vale menos que uma outra pessoa investigadora que não está acostumada a fazer publicação em suas redes e hace esse compartilhar esse trabalho. Ou seja, como Altimetrics está basada também em inteligência de dados, é possível prever, compreender alguns tipos de comportamentos. Então, se uma pessoa sempre sempre curte um trabalho, tem uma pontuação diferente de outra pessoa que não está acostumada com esse tipo de interação. Então, se as ferramentas consideram diferentes tipos de comportamentos. Bueno, gracias por su comentario. Si tiene algo más, no te preocupes, puede escribir acá. Bueno, entonces ahora creo que podemos hacer una pausa de 10 minutos y regresamos para hacer nuestro ejercicio práctico. ¿Puede ser? Perfecto. Ok, 10 minutos entonces. Gracias. Gracias, Ana Carolina. Muito bom. Regresamos entonces. Bueno, para empezar nuestra actividad, quiero que saibam que existen diferentes herramientas hoy en día con indicadores altimétricos. La principal es la que vamos a utilizar hoy, que es la altimetric.com, pero tenemos otras como PLOS Analytics, Impact Story, Plan Analytics, son otras herramientas. Mi escolha, mi decisión por esta herramienta especialmente es que yo utilizo hace muchos años esa herramienta. Yo conozco los gestores de la herramienta, de modo que pude, por ejemplo, conceder a ustedes un acceso provisorio para esa herramienta. En verdad,
si ustedes quieren utilizar para fines académicos, para fines de investigación, la herramienta es gratuita. Solo necesitas hacer un cadastro, en fin, assinar un contrato y poder utilizar. Así como es mi acceso es como investigadora. Bueno, tenemos una duda acá de Wille. Does transdisciplinary research show higher attention scores than single? Essa é uma boa pergunta, Willy. En la realidad, diferentes áreas del conocimiento tienen una aproximación mayor o menor con lo público. O sea, tiene una interacción diferente en las redes sociales. Entonces, ciencias de la salud y ciencias de salud, ingeniería, por ejemplo, tienden a tener más una visibilidad mayor. O sea, porque estamos hablando de áreas do conhecimento que son más tangíveis, digamos así, para lo público leigo. Entonces, preguntaste si investigaciones transdisciplinarias ou interdisciplinarias tendem a receber mais pontos ou menos pontos de altimétricas. Creo que nesse caso depende do objeto de estudo. Então, por exemplo, hoje vamos fazer um exercício que vocês vão analisar as publicações de la UNA e uma das perguntas é justamente de qué áreas del conocimiento son las publicaciones que tienen más menciones en las redes sociales. Si son de la salud, si son de ingeniería, de qué tópico están hablando, son doenças crónicas, son COVID claramente, o no sé. Yo hice una investigación sobre la UNA y claramente tiene sobre COVID, claro, pero tiene también sobre vulcanos, que su universidad tiene mucha competencia en ese tópico. Entonces, depende claramente de la área de conocimiento, pero también de lo tópico de estudio, del objeto de estudio. Bueno, entonces tenemos estas herramientas y hoy vamos a utilizar de Altimetric.com. Todos acá, creo que todos tienen acceso a la plataforma, pero si alguna persona no tiene, no te preocupes porque vamos a hacer la actividad en grupos. Entonces, si una persona tiene acceso, puede compartir la actividad. Bueno, para empezarmos, tenemos primero que comprender el significado del principal indicador de Altimetrics, que es el Attention Score. El Attention Score es una medida ponderada, o sea, una medida que tiene diferentes pesos para diferentes tipos de canales. O sea, las cores acá representan justamente las diferentes fuentes de mención. O sea, si un paper fue mencionado en un documento de política, recebe un punto específico. Si ese paper también fue mencionado en un sitio de noticias, LinkedIn, redes sociales, cada uno de esos canales tiene una puntuación diferente y ese cálculo resulta entonces en lo Attention Score. Bueno, comprendido eso, vamos a nuestra actividad. Voy a presentar para usted la herramienta de Altimetric.com.
y ustedes ya pueden empezar la actividad. Bueno, ¿qué va a hacer? En la herramienta, quiero que ustedes identifiquen las publicaciones de la UNA, exploren los indicadores con base en las siguientes preguntas. ¿Hay más menciones en qué canales, o sea, en qué fuentes? Redes sociales, documentos de política, patentes. ¿Cuáles son los artículos de la UNA más mencionados, o sea, que tienen más puntuación? ¿Qué campo del conocimiento es más popular en las redes sociales? ¿La investigación de la UNA influye en la política? ¿La investigación de la UNA influye en la creación de nuevas tecnologías? Los artículos más vistos y mencionados son los mismos con mayor número de citas. O sea, son preguntas bases, son preguntas guías para que ustedes en sus respectivos grupos construam uma discussão. Essas perguntas, se queres consultar, estão em la plataforma virtual, assim como algumas instruções, pero vou apresentar agora em 2 minutos como podem fazer a busca por las publicações de la UNA. Pero se queres, esses slides já estão disponíveis em la plataforma, assim como um PDF desta atividade. Bueno, entonces voy a compartir con usted la share screen. Share. Ok, vocês estão vendo a plataforma Altimetri.com? Correcto, sí. Ok. No sé exactamente si ustedes van a visualizar exactamente lo que veo acá, porque ustedes tienen un acceso que es provisorio, entonces no sé si tienen todos los recursos, pero básicamente acá tenemos entonces la herramienta, ya está exhibiendo una búsqueda que es amplia, o sea, de toda la base. Acá tenemos algunos highlights, o sea, tenemos el paper con mayor número de menciones, the most mentioned by, tenemos los top periódicos, top affiliations, top áreas del conocimiento, los últimos comentarios, la atención por las diferentes regiones del mundo. Acá podemos, mira, acá tenemos entonces las total de menciones y podemos diferenciar esas menciones por canales, que es justamente una de las preguntas. O sea, tenemos un total de mención, pero parte de esas menciones son de Twitter, otra de Facebook, otra de Google. Acá tenemos patentes, documentos de políticas. Bueno, acá podemos explorar más específicamente los artículos, los productos de pesquisa. Podemos hacer entonces para exhibir los artículos con un número mayor de attention score y otros recursos. Entonces, para ustedes, ¿qué es importante? Edit Search. Acá vocês estão em uma busca avançada e tem a opção em afiliação de escrever sua universidade. Então, Universidade Nacional de Costa, acá, seleciona e elige Run Search. Pronto, acá tenemos entonces los resultados de todas las menciones de las publicaciones de la UNA. Entonces, la actividad es justamente para ustedes explorar todos los indicadores, caracterizar las menciones de las publicaciones de la UNA. Si quieren, no sé al cierto si ustedes pueden hacer download,
pero yo puedo, si necesitem, por favor, pergunta, que vocês podem fazer download em Research Outputs, Export this tab, podem fazer download em CSV. Ok, alguma dúvida? Podemos pensar nos grupos. Eu vou cambiando em los grupos e sanando as dúvidas, então não te preocupes. ¿Y cuánto tiempo quieres asignarlos? Sí, claro. Tenemos ahora... Hola, Mica, qué bella, ¿cómo estás? media hora, Ok. 30 minutos. Ujú. Ok. Perfecto. Listo, ya están los grupos creados al azar. Uhum. Maura, Magdi. David. Ok, Magdi ya está de todas maneras. Ujú. Era algum campo de conhecimento mais popular? Pues parece que de lo de la Universidad Nacional, en efecto, es la parte del Opticori, la parte vulcanológica, sismológica, la que tiene más popularidad en general. Uhum. Acá tenemos, justamente porque tengo todos los recursos, tengo algunos highlights que son más visualmente más fácil. Entonces tenemos la top subject areas, biological science, environment sciences. ¿Qué más? La investigación de la UNA influye en la política. Identificaron menciones en documentos de políticas. ¿Qué documentos son estos? ¿Sí? Tiene más de 300 menciones en documentos de política y patentes, 150 en documentos de política, precisamente. Y acá, solo para exhibir para ustedes, podemos accesar esos documentos de política. Vamos ver si la internet colabora. Acá. Entonces, por ejemplo, ese documento de política, State of the World's Drinking Water, de la UNICEF, mencionó 2 artículos de la UNA. Esos 2. Entonces, yo puedo ingresar bajar ese documento o ingresar precisamente en ese documento para explorar de qué manera esos documentos fueron mencionados. Entonces, tenemos otros documentos del Banco Mundial, y tenemos acá los artículos que fueron utilizados, que fueron mencionados. Lo mismo para las menciones en patentes. Entonces, deixa eu voltar para cá. Eso es un indicador muy utilizado porque indica de qué manera los resultados científicos tienen influenciado la creación de nuevas tecnologías, o sea, la relación entre ciencia e innovación. Caterina, ¿tiene una pregunta, por favor?
Sí, gracias. Es que cuando estaba revisando los datos, ¿verdad? Uhum. Me surgió una duda, que por ejemplo hay algunos artículos que tienen muchísimos autores. Sí. Por ejemplo, este del COVID, ¿verdad? Y del impacto que tuvo sobre la detección de movimientos sísmicos. Uhum. Entonces, ¿hay alguna manera como poder desagregar esos datos para ver, digamos, como cuál es el aporte de, digamos, de la universidad? A ver, por lo menos en mi campo no es lo mismo ser primer autor, segundo autor, tercer autor, cuarto autor, quinto autor o último autor, por ejemplo. Entonces, si hay alguna manera de poder desagregar esos datos, porque digamos acá, ¿verdad? O sea, son muchísimos autores, obviamente tiene mucho impacto, pero ¿cuál es el impacto, digamos, para la universidad, por así decirlo? Si existe alguna manera como de poder extrapolar o sacar esa información. No es lo mismo un artículo con 5 autores de un único país a un artículo con 100 autores de distintos países. ¿Esa información se puede obtener? Uhum. Bueno, acá en esta herramienta, só lo que podemos hacer es justamente hacer download de los metadados y analizar el Excel, por ejemplo. Pero tenemos la misma información en Excel, que son los autores, para hacer un análisis como usted quiere, un análisis sobre la contribución, digamos así, de los autores. Podemos utilizar otros indicadores que son indicadores tradicionales de plataformas como SciVal, por ejemplo, de Scopus, que tiene un indicador que dice para nosotros si ese artículo fuimos single author, o sea, si es un artículo solo de una autoría, o si es un artículo de colaboración nacional, colaboración internacional, colaboración academia e industria. O sea, podremos utilizar otros indicadores, pero de Altimetric.com no tenemos un indicador de esa naturaleza, solo de indicadores tradicionales mismo. Plataformas como Scopus, SciVal, Insights tiene ese tipo de indicativo. Gracias. De nada. Bueno, ¿qué más podemos decir sobre? Ustedes ya identificaron que dificilmente los artículos más mencionados son también los más citados. Es muy difícil de que esto aconteça, justamente porque son indicadores que están utilizando diferentes dimensiones de análisis. Entonces, dificilmente vamos a identificar un artículo que tiene muchas citas y también muchas menciones. Normalmente observamos diferentes, que son diferentes artículos, o sea, que influencian de maneras diferentes la ciencia en la sociedad. Bueno, ese ejercicio que hicimos ahora fue más para ustedes aproximarem de los indicadores de altimétricos, entenderem de que maneira todo o tipo de interação em las redes se transformam, é cambiado em indicadores de la avaliação de la produção de la ciência. En la clase de hoy, stop share. En la clase de hoy, usted tiene una actividad, en realidad es una tarea para hacer dentro de una semana. Tienen algunas preguntas, entonces yo he preguntado para usted en qué contexto es emergido la altimetría, qué significa, de qué manera ella es complementaria a los indicadores tradicionales, o sea, tienen algunas preguntas y tienen también un ejercicio práctico sobre la una, déjame ver, no me recuerdo certo,
pero lo ejercicio práctico pueden, si ustedes tienen algún problema con la plataforma online, pueden utilizar el archivo en Excel. Entonces, no hay problema. Entonces, só para avisar, tenemos esa tarea que creo que es muy importante para justamente consolidar los conceptos de qué es la altimetría, que propone, sus principales indicadores, y también para que ustedes puedan, con más calma, explorar los indicadores, las publicaciones de la UNA, sea en la plataforma online o utilizando archivo en Excel. Ok, ¿alguna duda, algún punto, algún comentario? Yo tengo una duda con respecto a que estaba viendo lo de la tarea, la actividad que dice caracterizar el artículo. Mediante la herramienta, ¿verdad? Seleccionar y caracterizarlo. ¿Qué me podrías definir o especificar un poquito más qué es caracterizarlo? Dice, según fuente de mención, lectores de Mendeley, área de conocimiento. O sea, es mencionar, indicar, digamos, los datos, cuántas veces fue, o cuántos lectores en Mendeley tiene, cuál es el área de conocimiento a la que pertenece. ¿Es eso? Sí, exactamente. O sea, la actividad, voy a colocar acá para nosotros. Un momento, mi chat. Bueno, entonces acá tenemos la actividad que coloqué en portugués, pero no te preocupes. Entonces, ¿de qué manera ha surgido la altimetría? ¿Qué significa? Y la actividad práctica es para caracterizar los artículos más mencionados de la UNA. Me preguntaste caracterizar de qué manera, en qué sentido, o sea, utilizando los indicadores de mención. O sea, es un artículo que es más mencionado, que recibe más menciones del Twitter. Es un artículo que de la área del conocimiento de la salud, es un artículo que tiene muchos, tantos, no sé cuántos lectores en Mendeley, o sea, explorar los indicadores relacionados a este artículo específicamente, o sea, a lo artículo que es más mencionado en la web social. Ok. Willy tiene una duda. What do you prefer? For sure. Yo prefiero siempre la combinación de las dos abordajes, bibliométricas y altimétricas. Para mí hoy es tan insuficiente observar, evaluar la producción científica de un grupo, de una institución, solo por la perspectiva de bibliométricas, cuanto solo por la perspectiva de altimétricas. Las dos maneras solas, para mí, son inadecuadas, porque estamos justamente viviendo en un mundo muy dinámico, en un mundo que es digital, en un mundo en que cada vez más nosotros utilizamos las redes sociales para trabajo. Entonces, para mí, tenemos siempre que agregar indicadores altimétricos a los tradicionales indicadores de citas. Entonces, en todas mis evaluaciones que yo hizo, evaluaciones de grandes instituciones, evaluaciones de políticas nacionales, yo utilizo de la altimetría junto con la bibliometría. No, de nada. Un ejemplo, cuando empezó la pandemia, yo y algunos colegas estábamos interesados en descubrir qué eran los artículos más influentes. Eso cuando empezó la pandemia, o sea, ¿qué estaba hablando ese artículo? Pero no podríamos utilizar solo indicadores de citas, porque teníamos
um tempo, um tempo muito curto para termos indicadores significativos de cita. Então, utilizamos justamente indicadores alternativos para identificar quais eram os artigos mais populares sobre COVID. Então, a altimetria tem ganado cada vez mais espaço como uma abordagem muito importante para a avaliação de resultados e impactos. Bueno, se não tem mais nenhuma dúvida, gostaria de agradecer a todos pela participação. Me coloco disponível para quem quiser tirar dúvidas, fiquem à vontade para me mandar e-mail. Desculpe meu espanhol. E agradeço novamente pela participação de todos, foi muito legal. Muchísimas gracias, Ana Carolina. Ya saben, si alguno o alguna tiene dudas, ustedes tienen el correo de la profe para que le puedan hacer alguna consulta a ella directamente. Muchísimas gracias por la participación hoy. Muito obrigada, pessoal. Agradeço a todos e a Gracias, todas. buen día. Bom Que dia. pasen muy bien. Buen día. Gracias. Graças a ti. Muchas gracias, buen día. Bom dia.